Me ha preguntado de dónde viene la música. Es un concierto para fagot de Vivaldi. Lo escuché hace muchísimos años cuando era joven. Miren cuántos años tienen que haber pasado. Y a raíz de ese concierto que escuché, escribí un artículo que se llamaba, digamos, titulé ¿Qué tiene que ver Vivaldi? Tiene que ver. Un artículo que le gustó mucho a César Lévano. Y Lévano siempre me lo comentó, el gran Lévano, el buen Lévano. Y es un artículo en el que decía que quien ama la música clásica probablemente también tenga sensibilidad para amar otras cosas, como por ejemplo la justicia. Hay un cierto parentesco entre una cierta cultura y el deseo de la derechura, ¿no? El deseo de lo recto, el deseo de lo justo. Pero en fin, era una teoría adolescente casi. La escribí en Caretas, la escribí en realidad para el diario Última Hora. Antes de entrar a Caretas yo era, como dirían ahora, demasiado joven. Bien, al margen de rasgos biográficos vamos a radiografiar lo que está pasando. El golpe sigue en marcha. Sigue en marcha en todo sentido, mediáticamente, políticamente, militarmente. En fin, hay un golpe en marcha y creo que los únicos que no se dan cuenta son los de Perú Libre. Y ojalá que los del Jurado Nacional de Elecciones, ojalá que no se den cuenta, digo, a no ser que alguno de ellos esté comprometido en la operación. Hay muchos síntomas de que el golpe está en marcha. Por ejemplo, Fernando Rospigliosi, que es vocero oficial del ala más dura del fujimorismo, después de haber estado durante años diciendo que Fujimori Keiko era ladrona, hija de ladrón y asesino. Bueno, después de esos años ahora es fujimorista in extremis, fujimorista radical, y escribe esto, ¿no? Si toman el poder, hablando de Castillo y los suyos, dice Rospigliosi, si toman el poder, lo van a hacer de todas maneras. ¿Qué van a hacer? El cambio de constitución. Y para eso tendrán que arrasar con el régimen vigente, que no considera esa posibilidad. A partir de allí, añade Rospigliosi, se abren las compuertas para instaurar una dictadura chavista, porque obviamente no se van a detener en cambios cosméticos. Y naturalmente, una de las primeras cosas que harían, sería tomar el control total de la Policía Nacional para politizarla y usarla como instrumento de su dictadura. Después le seguirían las Fuerzas Armadas. Exactamente lo que hizo Alberto Fujimori, el papito de Keiko, ¿no? El taita. Fujimori exactamente hizo eso, señor Rospigliosi. Y termina Rospigliosi con esta frase: no hay duda de la naturaleza, no hay duda alguna de la naturaleza de la amenaza. Hay que impedirla. ¿Y cómo le van a impedir si han perdido las elecciones? Bueno, ya saben cómo se puede impedir. Desconociendo el resultado de las elecciones y llamando a los milicos para que hagan algo. Desnaturalizando por completo el proceso electoral, convirtiendo en ilegítimo todo. Villestein, el hermanito Villestein, pide anular las elecciones. Por si acaso no miento. Anular las elecciones. Claro, el hermanito está perdido, se siente perdido. Entonces pide lo que pide un perdedor. ¿Qué ganador pide que anulen las elecciones? ¿Qué ganador pide que anulen un partido que ganó? No, pues, eso lo pide el perdedor. Se delata don Villestein. Ya le han dicho que no se puede, pero él insistirá, porque están en todos los frentes tratando de frenar esto, ¿no? Y lo más, digamos, notorio y probablemente infame de toda esta semana golpista o pre-golpista o proto-golpista ha sido esa carta que firmaron 1.300 oficiales en retiro. 1.300 oficiales en retiro diciendo que un gobierno ilegítimo del señor Castillo no merecería la obediencia de las Fuerzas Armadas. O sea, hablando ya abiertamente de una intervención de las Fuerzas Armadas.
y que por lo tanto hay que impedir ese impasse político, constitucional, y que la única manera de impedirlo, desde luego, es impedir que el señor Castillo llegue al poder que ha ganado en las urnas por una suma exigua, pero que es la misma suma que permitió que el muy blanco y muy gringo y muy cosmopolita Pedro Pablo Kuczynski llegara al poder, o sea, 44.000 votos, 2.000 más que Pedro Pablo Kuczynski. Pero, en fin, así es la cosa. Y lo curioso es que entre esos 1.300 oficiales firman 5 muertos. El fujimorismo en los últimos tiempos ha dicho, a través de muchos de sus voceros, entre ellos toda la gente de Willax, que los muertos han votado. Hay muertos que han votado. Bueno, lo curioso es que en esa carta de 1.300 oficiales en retiro, hay 5 muertos, ¿no? Hay 5 muertos. Los fallecidos son, el diario La República lo publicó, los coroneles EP en retiro, Luis de la Cruz Centellas y Walter Núñez Carvajal, el capitán Alejandro Muñante Salazar, el comandante Carlos Mascaró Solís. Esos son algunos de los muertos que han firmado, los muertos que quieren el golpe de Estado. Claro, lo que está muerto en realidad es el camino que pensaba Keiko Fujimori que iba a pavimentar, ¿no? El camino de hacerle creer a la gente que el fraude ha sido extraordinario, descomunal, inaceptable, masivo, ha desfigurado por lo tanto la voluntad popular. Y bueno, esa es la teoría, ¿no? O sea, fíjense bien, el golpe funciona si el fraude se demuestra. Claro, porque si hay fraude, entonces ya no hay elecciones que defender. Si hay fraude, ya no hay legitimidad que defender. Entonces se la han pasado como locos, tratando de convencer a la gente, y no lo han logrado. Por más que Lourdes Flores salga con sus morisquetas habituales a decirnos que ella sabe que, sí, efectivamente, que el incidente tal unido al incidente cual convierten esto en una sospecha sólida respecto de la ambigüedad del conteo y la usurpación de firmas y la invalidez de las actas y todo lo demás. No convences a nadie, Lourdes. Especialista en derrotas, las tuyas, y ahora quieres convertir la derrota de tu amiga Keiko en victoria en mesa. Hombre, ¿tienes tanto miedo, Lourdes, de que la gente vuelva a escarbar o que la justicia reactive el expediente ahí abierto sobre lo que recibiste de los brasileños, los cientos de miles de dólares que recibiste? Porque hay un caso tuyo, Lourdes, no te olvides, hay un caso tuyo abierto ahí, de los brasileños, una constructora brasileña importante, la recuerdas, ¿no? Entonces, que no nos vengan con esas hipocresías cívicas, ¿no? En nombre de la patria, la patria me abruma, no me deja dormir la patria, me desvela la patria, aquí estoy, sacrificándome. Miren ustedes, defiendo la democracia. No, estás defendiendo tu expediente. O sea, estás defendiendo el silencio sobre tu expediente. No hay que temer tanto, de repente sales bien. De repente demuestras que el dinero recibido era lícito. Sí, ¿por qué no? El problema es que no han podido demostrar el asunto del fraude, ¿no? A pesar de que ya hay intervenciones, vaya, de lo más sombrías, ¿ah? Por ejemplo, Datum propala ayer en un programa del canal del señor Schutz, que está alquilado a otro, pero sigue siendo del señor Schutz. La prueba está que sigue perteneciendo al hijo de Schutz, que lo ha rentado a otro canal, de acuerdo, lo ha rentado, pero el día que Fujimori llegue al poder, bueno, ese día el señor Schutz regresará de Suiza, seguramente. Espero que no le pase nada hasta ese momento. En todo caso, Datum, la misma empresa que algún día dio como ganador al señor Bedoya, cuando el ganador era Belaunde,
dice ahora que el 65% de peruanos percibe que hubo indicios de fraude en la segunda vuelta. Lo publica aquí el diario Gestión, que es súbdito del diario El Comercio. En realidad lo publica El Comercio a través de Gestión. Muy bien. La pregunta entonces tiene que ver, si usted cree que hubo indicios de fraude, entonces el 65% de los peruanos dice sí, pero no es cierto. No es cierto porque está desmentido por la propia encuesta. Se les ha escapado este error horrible. Urpi, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La factura no llegó. En fin, vamos a ver. ¿Por qué? Porque la última pregunta es, ¿qué se debe hacer frente a la situación electoral? Claro, entonces, claro, uno dice, el 65% dice que hubo fraude. Y resulta que solo el 16%, repito, solo el 16% solicita la realización de nuevas elecciones. ¿Cómo? El 65% dice que hubo fraude y solo el 16% solicita la realización de nuevas elecciones. O sea, los peruanos son unos cochinazos que 65% dicen que hubo fraude, pero solo 16% dice que se repitan. O sea, ¿nos comemos eso? No, les salió mal el truco. Se delataron con esta encuesta. Esta encuesta está notoriamente dirigida a favorecer la tesis del fraude de Keiko. O sea, ya tienen todos los elementos, ¿no? Opinólogos, comentaristas, periódicos, encuestas, milicos que no le ganaron a nadie, ¿no? Porque no estuvieron en la guerra del 41, esos fatalmente ya han muerto. En la única guerra que estuvieron algunos fue en la que perdimos, el CENEPA del 95, ¿no? Sí. En las reyertas del 81 felizmente la cosa nos fue bien, pero en el 95 perdimos la guerra. Por eso tuvimos que entregar Tiwinsa. Por eso que Fujimori fingió estar en la Cueva de los Tallos cuando no estaba en la Cueva de los Tallos. Estaba ahí con los Lombardi de la época, con los reporteros de RPP, heroicos reporteros de RPP, en medio de morteros fingidos, balaceras que no existieron. Esa guerra la perdimos. Y bueno, hicimos concesiones que exigió la derrota, que la derrota no se exigió. Se trata de dilatar, de aplazar, de convertir al Jurado Nacional de Elecciones en una mesa de partes. Y el Jurado Nacional de Elecciones está aceptando ese papel, una mesa de partes. O sea, le llegan papeles, los rechaza y apelan, y otra apelación, y otro papel, y siguen los papeles. Y el Jurado Nacional de Elecciones, que es una autoridad que imparte justicia electoral, en vez de decir, bueno, ok, hasta aquí nomás, vamos a ver, porque ya van 2 semanas, más de 2 semanas. Recuerden que en 1962, bueno, recuerden los viejos y entérense los jóvenes, en 1962 se hizo lo mismo, ganó el APRA, sí, el 62 ganó el APRA, ganó Aya de la Torre, el segundo fue Fernando de Laundeterre, el tercero fue Manuel Lodería. Entonces, ¿qué pasó? Existía un veto militar sobre Aya de la Torre, desde la revolución de 1932, de la masacre del cuartel O'Donovan, el bombardeo de Trujillo, existía un veto militar. Los militares dijeron, Aya jamás gobernará el Perú, porque el agravio contra la Fuerza Armada, con el asesinato de 18 oficiales y otros mandos en el cuartel O'Donovan de Trujillo, no lo vamos a perdonar jamás. Y eso fue alentado por el diario El Comercio y por cierta prensa, pero sobre todo por el diario El Comercio, cuyo director, don Antonio Miro Quesada, había sido asesinado junto a su esposa el año 1935 por un militante aprista. Bueno, muy bien. Ese odio hizo que los militares el año 62 dijeran, Aya ganó, pero no lo aceptamos. Entonces empezó la teoría del fraude, igualito. En fin, El Comercio, fraude, Caretas, que era muy belaundista, fraude, la prensa, que también se plegó un poco, fraude, la Crónica, fraude, y empezaron con el fraude. Las elecciones
se demoraban, el Jurado Nacional, en esa época solo existía Jurado Nacional de Elecciones, no había OMPE, se demoraba y se demoraba y se demoraba. Y claro, era la presión de los milicos, la presión de los milicos. Hasta que, efectivamente, hubo tal incertidumbre, tal suspenso a los Hitchcock en todo esto, que los militares dijeron, ok, golpe. Y el 18 de julio de 1962, fecha inolvidable, dieron un golpe de Estado, sacaron al presidente Manuel Prado Ugarteche, lo deportaron y tomaron el poder. Tomó el poder el señor Ricardo Pérez Godoy, general, y el almirante Lindley. Y hicieron una nueva... hicieron un gobierno de un año transitorio, convocaron nuevas elecciones y ahí ganó Belaúnde. Por eso yo les he recordado a muchos belaundistas que no se hagan los muy puros y los sacrosantos y la Virgen María y demás, porque el primer gobierno de Belaúnde salió de un golpe de Estado que no quiso reconocer a Aya de la Torre como ganador. Había ganado por poco, pero había ganado. Eso fue absolutamente claro y legítimo. Bueno, están repitiendo ahora la misma figura. Hacer que el jurado no pueda decidir o, digamos, o finja no decidir, no lo sé. O no pueda decidir porque le llegan los papeles y siguen las cosas. Y salen expertos presuntos en el hoy nauseabundo programa Cuarto Poder. Hoy nauseabundo, de verdad, porque es una cosa increíble en lo que se ha convertido Cuarto Poder en una letrina periodística, ¿eh? Lo digo con dolor y lo digo con rabia, de verdad. Cómo han podido destrozar un programa y convertirlo en lo que alguna vez fue la revista dominical, respecto de Alberto Fujimori. Y la Fiscalía no ha hecho nada en relación a los golpistas, los 1.300 golpistas que firmaron esa carta diciendo que había que dar un golpe de Estado, que debía intervenir la Fuerza Armada para impedir que Castillo llegue al poder, y no han hecho nada, no sé cómo está la apertura de esa investigación que dijeron que iban a hacer, pero ya debería haber un proceso formal en contra de esta gente, ¿no? Yo no entiendo qué grado de impunidad tienen estos exmilitares en retiro, 1.300 que se atreven a firmar una carta dirigida a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Y me dicen que la presión continúa, la presión no solo de estos 1.300, sino de otros sectores, y que está resistiendo la cúpula militar una enorme presión para empujar a los militares a una intervención militar que sería, por supuesto, desastrosa para el Perú, porque sería poner un tapón en la presión social. O sea, ¿qué pasaría en Cusco, en Huancavelica, en Puno, en Apurímac? Y un gran sector del Perú que no ha votado en favor de la candidata a la que se quiere favorecer. Nadie dice que el señor Castillo ha ganado por un amplio margen y que ahora tiene cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana. Soy el primero en decir, y lo he dicho en mi columna, que el señor Castillo tiene que tomarse las cosas con mucha calma y mucha tranquilidad, y tiene que distanciarse mucho de los extremismos del señor Cerrón, y que tiene que pensar que tiene que gobernar para todos, sin renunciar, por supuesto, a lo más esencial de su programa. Pero quitarle la elección que ha ganado, despojarlo de un triunfo, eso es golpe de Estado, y en eso estamos. Y Perú Libre no parece estar muy al tanto de lo que está sucediendo. Yo les digo, les están robando la elección. Esto es la antesala de un zarpazo que no sé cómo se va a dar. No sé si se va a dar doblegando al Jurado Nacional, al Jurado Nacional de Elecciones, o no sé si se va a dar metiendo los tanques a la calle, o no sé si se va a dar con algún atentado contra algún jefe militar, como se hizo en Chile, cuando se mató al general Schneider para impedir el ascenso de Allende al poder. No lo sé, pero yo huelo aquí algo feo que se está tramando y que está creciendo.
y que está creciendo en base a una serie de rumores absolutamente canallescos, que aquí viene Venezuela, que aquí viene Cuba, que aquí viene el estalinismo, cuando se hace todo lo posible justamente para ahuyentar esos miedos. Por ejemplo, la tesis del fraude, que ha sido la tesis fundamental para aspirar al golpe, ya lo he dicho, si hay fraude, hay golpe, porque si hay fraude, no hay elecciones limpias, y si no hay elecciones limpias, no hay nada que defender. Entonces el golpe puede perfectamente justificarse. Pero resulta que Ipsos hizo una encuesta a pedido de Prodemocracia, hizo un trabajo de investigación a pedido de Prodemocracia, y llegó a la conclusión de que los casos atípicos son minoritarios, o sea, no constituyen de ninguna manera un fraude, no configuran de ninguna manera el paisaje masivo y sistemático de un fraude. Ipsos, Alfredo Torres, ha hecho este trabajo y ha llegado a la conclusión de que no ha habido fraude. Es decir, lo mismo que dice Fernando Tuesta, lo mismo que dice Martín Tanaka, y claro, lo que no dicen los expertos que van a Cuarto Poder, como un pobre diablo que ayer estuvo en ese programa, hablando de criptología y descifrado y estimaciones cuánticas sobre el asunto, y que claro, la mancha era demasiado grande como para ocultarla. Oh, ya, sí. Una anécdota. Julio Guzmán fue a visitar al señor Castillo, casi como reconociéndolo, ¿no? Reconociéndolo como presidente electo. Y bueno, había prometido estar en la marcha del sábado pasado. Pues no fue. Algo lo disuadió, algo lo convenció de que no debía ir. En resumen, Castillo se volvió a correr. Decía hace un momento que la gente que rodea a Castillo en este momento, no hablo de Cerrón, ojalá que no lo rodee mucho el señor Cerrón, ya no lo puede rodear porque este asunto del brevete, de los brevetes falsos en Junín lo tiene bien atareado al señor Cerrón. Bueno, la gente que rodea a Castillo, como Pedro Franque, sigue diciendo, ¿no? Es muy importante la inversión privada como generación de riqueza y de empleos. Claro, ¿cómo no van a decirlo? Si es lo único razonable que se puede hacer. No se puede ahuyentar la inversión privada, no se puede ahuyentar la inversión extranjera, no se puede ahuyentar, en resumen, la gracia del capital. Lo que hay que ahuyentar es el abuso del capital. El capital convertido en una cosa salvaje y esclavista. No, eso no. Pero ¿a quién se le ocurre imitar el modelo norcoreano, venezolano, cubano? Pues a nadie, ni a Putin, ni por supuesto a Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de China, ¿no? O no compramos cosas chinas todos los días, o China no es el gran capitalista mundial. Pero claro, eso no sirve de nada, porque sigue la campaña de profundizar el temor en la gran empresa y extenderlo a la población. Subir regalías a minería pondría en riesgo proyectos de cobre por 32.000 millones de dólares, dice Gestión. Sí pues, pero resulta que están ganando como nunca las mineras. El precio del cobre se ha disparado. Ha disminuido un poquito estos últimos días, pero está disparadísimo, está a más de $4. A más de $4 la onza, estaba a 2.50 hace 5 años. Y claro, subirle las regalías, en fin, ahuyentaría la inversión, no me fastidies. No ahuyentaría nada, ahuyentaría a los que se quieren ir de todas maneras. Hombre, que se vayan, ya nos quedarán otros. Pero subir el impuesto al que está ganando sobre ganancias no es justo. ¿No hablamos acaso de la redistribución de la riqueza por la vía impositiva, que es una de las fórmulas del liberalismo?
no del ultraliberalismo, y siguen en este asunto. Reservas caen en 7.294 millones por la incertidumbre electoral. ¿Otra vez? Sí, pues. ¿Y quién crea la incertidumbre electoral? Los que están haciendo todo lo posible porque el Jurado Nacional de Elecciones no pueda cumplir su tarea, convirtiéndolo en mesa de partes y abrumándolo de papeles y hablando de fraude, de fraude, de fraude, de fraude, por mesas en donde obtuvieron cero y dicen, no puede ser, yo no puedo obtener cero. Sí puedes obtener cero. Claro que sí. La gente que no te creyó, la gente que recordó a tu papi, la gente que sabe que el Partido Fuerza Popular se parece mucho a una organización criminal, como dice la Fiscalía, esa gente votó cero, pues. En muchos casos, en muchas mesas fue cero, pues. ¿No te gusta? Bueno, pues, no te gusta, de acuerdo, protesta, pero no embarres todo y no conviertas la pataleta en un intento de golpe de Estado, porque en eso estamos, en un intento de golpe de Estado, lo repito por enésima vez. Esto es un intento de golpe de Estado. Y los que no se dan cuenta de esto van a clamar después. Bloomberg Intelligence, plan de Perú libre, podría obstaculizar inversión en petróleo y minería. A mí no me importa Bloomberg Intelligence. Bloomberg Intelligence, la inteligencia de Bloomberg. ¿Qué te pasa? O sea, ¿vamos a vivir pendientes de estos que exigen que todo esté, como siempre, así, marmóreo, inmóvil, cementerio, nada se mueve, todos están muertos, déjenme solo con mis ganancias? Hombre, no, el mundo cambia, las cosas cambian y no pasa nada. El que no se adapta al cambio, pues no está vivo. Pagar un poco más de impuestos, eso está sucediendo en Estados Unidos. Biden ha dicho más impuestos y ya los aumentó, los está aumentando. Y lo mismo ha pasado en Europa. ¿O cómo creen que se sostiene el estado de bienestar? Con impuestos, pues. Los pagan los que más ganan, desde luego. Desde luego. El promedio impositivo en el Perú es 14%. 14% del PBI. Y resulta que en Europa es 34%. 20 puntos más. Sí, pues. Sí, pues. No quiero que lleguemos a Europa, por supuesto, porque no tenemos servicios como en Europa. Pero 14% cuando el promedio latinoamericano es 22%. Hombre, en algo estamos fallando, ¿no? Claro que estamos fallando en algo. Y llegamos en fin, al documento que ha publicado el señor Mario Vargas Llosa, No le quiten el cuerpo a la jeringa, en donde alaba la participación abiertamente golpista de Lourdes Flores en todo esto, y dice que Rusia ha delegado en el boliviano Evo Morales hacer los elogios fraternales del hermano peruanito, se refiere a Castillo, que aspiran a teledirigir en el futuro, aunque sea mediante fraudes y manipulaciones donde no pudieron llegar los personeros de Keiko Fujimori. Donde no pudieron llegar los personeros de Keiko Fujimori, dice Vargas Llosa. Pobrecitos, no llegaron, pero llegaron nosotros. Y añade, ¿no? Hay abundantes testimonios en la sierra y la selva de que fueron intimidados o expulsados de las mesas a las que estaban convocados. Imagínense, los personeros fujimoristas, con 10 años de aprendizaje en la dictadura, con todo lo que es Keiko Fujimori desde el año 2006, 2016, ¿no? Con toda la fuerza de carácter, se dejaron intimidar los personeros, dice Vargas Llosa, fueron intimidados o expulsados de las mesas a las que estaban convocados. Los personeros de Fujimori expulsados, seguramente por los personeros tremendos estos, ¿no? Del señor Castillo. Pero tal vez se apresuraron aquellos regímenes a cantar victoria. Nada está decidido todavía en el Perú, y el ejemplo de Lourdes Flores y de Óscar Urbiola así lo muestran. O sea, una cosa es que Mario Vargas Llosa haya apoyado a Keiko después de 30 años de decir que Keiko era igual que Rospigliosi, ¿no? Asesina, hija de asesino, la hija de ladrón, ladrona misma. Es decir, lo peor de lo peor de lo peor. Una cosa es que, repito,
la apoye, y otra cosa es que la apoye ahora en el golpe. La apoyó, la señora perdió, debió quedarse calladito, ¿no? Ok, ya, listo. Perdí yo el 90, ahora pierdo, ahora, en fin, discreción, ¿no? Cierta elegancia, cierto modo inglés. Se siente muy inglés, pero no, sigue siendo el cachorro arequipeño que dice, no me salió, pues no me da la gana de aceptarlo, y ahora se suma a la teoría golpista de que hubo fraude. Mario, de verdad que estás terminando muy mal. Estás terminando horrible. Estás terminando como no deseamos que termines los que te admirábamos como escritor, pero hemos dejado de admirarte como persona. De verdad que es despreciable lo que estás haciendo. Despreciable lo que estás haciendo. Estaba bien, entre comillas, que apoyaras aquello, pero ahora estás apoyando ya la tesis del golpe. Hubo fraude y por lo tanto, entonces, todo es posible. Eso ya es absolutamente, eso está absolutamente más allá de cualquier conversión extravagante como la que tú tuviste, ¿no? En fin, especialista en conversiones eres. Fuiste cubanófilo, en fin, en los 60, ahí está tu discurso magistral cuando recibiste el premio Rómulo Gallegos. Fuiste muy cubanófilo, fuiste invitado a Cuba varias veces, fuiste engreído por Cuba varias veces. Y después rompiste con Cuba y te convertiste en liberal, y después te convertiste en ultraliberal, y ahora te has convertido en fascista. Y ahora en fascista golpista. Hombre, y hay mucho, mucha incoherencia, demasiada conversión, querido Mario. Y se habla mucho de golpe, y se habla mucho de en fin, intervención militar, ¿no? Yo quería terminar esta breve charla de todos los lunes recordando algo que marcó mi generación. O sea, vamos a ver, mi generación, los viejos de hoy, los viejos que sobrepasamos los 70, fuimos marcados por dos acontecimientos, creo yo. No creo ser muy arbitrario. Me refiero a dos acontecimientos internacionales. No hablo de mi historia, la historia de mi país, el país que amo, el Perú. En la Guerra Civil Española, que fue una cosa terrible, monstruosa, y digamos, Vallejo y Neruda nos sumergieron en el tema y leímos mucho sobre el asunto y nos conmovió mucho. Y luego el golpe de Estado contra Allende, el año 1973, en Chile. Allende quiso ejecutar un programa socialista en democracia. Así de sencillo. Quiso ejecutar un programa socialista en democracia. Había ganado las elecciones de 1970, por poco margen, pero las había ganado. El Congreso confirmó su victoria y llegó a la presidencia en septiembre de 1970. Intentó por todos los medios, digamos, hacer cambios, nacionalizó el cobre, y fíjense que ni Pinochet se atrevió a desnacionalizar el cobre, lo privatizó un poco, pero sigue existiendo Codelco, la Corporación del Cobre, que fundó el gobierno del señor Allende. Quiso, por supuesto, nuevos territorios para los trabajadores, nuevas conquistas para los trabajadores, las logró. Quiso justicia social en democracia, jugando con el Congreso, jugando con los partidos, jugando con sus aliados y enfrentándose muchas veces a la intolerancia estúpida de su propio partido, el Partido Socialista, que se convirtió en un partido extremo y provocador. Y Allende decía, yo soy el que estoy en el poder, y yo soy el que está en el problema, no me muevan el tablero. Y la prueba está que el 11 de septiembre, cuando ocurre el golpe, el 11 de septiembre del 70, va a visitarlo un emisario de su partido, porque él era del Partido Socialista. Va Hernán del Canto, emisario del Partido Socialista, y le dice, compañero Allende, aquí estoy para lo que usted diga. Y Allende le responde, ahora sí, ¿no? Ahora vienen a preguntarme qué quiero.
¿Cuándo me han preguntado estos 3 años qué quiero? ¿Cuándo me preguntaron? Váyase usted a hacer lo que crea conveniente, que yo me quedo acá. Es la imagen de la más absoluta soledad, la de Allende, ese 11 de septiembre de 1970. Está irremediablemente solo y además sabe que va a morir. Está convencido de que va a morir porque no le queda otra. Y está convencido de que va a morir porque se va a suicidar. Así de sencillo. Y eso es lo que hace al final. Joan Garcés, eso es un libro que yo recomiendo mucho, Allende y la experiencia chilena. Joan Garcés, español, valenciano, valioso, valeroso, era asesor de Allende. Asesor personal, era consejero de Allende. Estaba allí, estaba en La Moneda, estaba en el Palacio ese día 11 de septiembre de 1973. Y Joan Garcés describe así los minutos finales, los segundos finales casi. Las ventanas del gabinete han sido cerradas. Allende está sentado detrás de su escritorio. A su alrededor, unas 20 personas escuchan en silencio, con emoción, el último mensaje de un presidente a su pueblo. Se refieren a ese mensaje que termina: estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. La transmite por Radio Corporación, que es la única radio que todavía no ha bombardeado la Fuerza Aérea de Chile. Ya bombardeó antes Radio Magallanes, Radio Portales. Quedaba solo Radio Corporación. Terminada la locución, Allende se dirige a sus 13 decanes, que también le han estado escuchando. Ustedes actúen de acuerdo a su conciencia. Tienen libertad de acción. Si lo desean, regresen con sus instituciones. Yo me quedo aquí. Los 3 partieron, los 13 decanes partieron. Tenían todo el derecho. No tenían por qué morir. En el exterior, el ruido de los vuelos rasantes de 4 aviones Hawker Hunter ya se escuchaba. Allende habla por teléfono. Cerca de las 9:30 de la mañana nos dice: en 2 minutos más seremos atacados. Lo sabe porque ya se lo anunciaron. Y sale del gabinete a organizar la defensa del palacio. Se oyen los primeros disparos de ametralladoras, artillería pesada y tanques. El asedio ha comenzado. Desde el interior del palacio responde el fuego de algunos fusiles y metralletas. Eran 20 personas contra la Fuerza Aérea de Chile, el Ejército de Chile y la Marina de Chile. Allende entra más tarde, alrededor de las 11, a su despacho, a una oficina que colinda con su despacho. En su despacho se coloca la metralleta, una ametralladora, en la boca y la acciona y se vuelven los sesos. Y así muere un héroe latinoamericano, cuyo mayor pecado fue querer hacer un programa socialista en democracia. No se lo permitieron. No se lo permitió ni el Mercurio, que recibía dinero de la CIA, ni la derecha, que recibió dinero de la CIA a raudales, y por supuesto los militares. Y ahora resulta que, tantos años después de pinochetismo, Chile dice: basta, queremos una nueva constitución, queremos deshacernos del legado de Pinochet, de la atadura de Pinochet, de la mordaza de Pinochet. Queremos renunciar al pasado de Pinochet y queremos una nueva constitución, no comunista, no hipersocialista, sino distinta. Y Chile, en muchos sentidos, ahora recuerda a Salvador Allende como siempre debió recordarlo, como un gran tipo. Gracias, hasta luego.